Burgo fue el que hizo esa matanza, pues, mató a los indios, les sacaron su carreta. Así contaban, pero en ese tiempo era niña, chiquita, los mataron. Quizá dónde lo irían a votar eso. Los mataron para quitarle su tierra. Bueno, antes no habría justicia. ¿Cómo sería esa gente? La sacaron muerta. El gobierno daría ese fallo. ¿Quién irá a saber? Solo Dios sabrá por qué los ricos son tan habilidosos para sacar a la gente pobre. El pastizal oliendo a sangre y a pólvora, las sombras sintiendo el pasar de la hora, la lluvia sollozando cual madre por sus hijos. Cuando come la memoria, los pellines son testigos. Los caballos me cuentan que en tiempos ya idos fueron asesinados por la ambición a tiros. En Forragüe cayeron mujeres y niños, cayeron los peñis por malas litigios. Emanaba orden de tinterillo en tribunal, un desalojo funesto marcaba fecha fatal. Y llegaron las milicias, carabinas en la mano, llegaron los periodistas, las carretas para el traslado, leyendo cual epitafio la orden de desalojo. Miche dijo: jamás ustedes piensan que estoy loco. Si yo soy hijo de Laurel, nacido en esta Mapu, solo muerto me retiro, sonó el primer disparo. Los cadáveres lloraban a los muertos que caían, mujeres embarazadas abatidas por la policía. Y los pichiqueches se salvaron de la injusticia, de la justicia. Ni las tablas se salvaron de toda esta inmundicia. Era la ley de la república contra la ley ancestral. A las 12 se hizo el fuego, se comenzaron a retirar. Se llevaron a los muertos en las mismas carretas, se llevaron al resto con la cara deshecha. Enmudecido el horizonte recibe almas abatidas. Enmudecido los horninos, no creía que vivían, y se fueron con sus trastes, sus heridas y el dolor hacia tierras ajenas hasta el día de hoy. Y los pellines son testigos de las notas del cantante, no son cantos delirantes, son relatos veraces. Lo ocurrido hace 100 años aún no ha tenido justicia. Veamos si la historia, veamos si la memoria se mantiene viva.